Aleluya, 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 aleluya. Buenos días, hermanos, un saludo de paz y bien. Vamos a meditar el Evangelio de hoy, viernes 20 de noviembre. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes de los pueblos intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que hoy nos presenta, Jesús entra al templo y se enoja al ver que en el templo había negocio. Lo habían convertido en un mercado, por lo tanto era un comercio donde llegaban a comprar. Ya no era el templo de oración, no era el templo donde iba Jesús a orar, a meditar. Y al llegar Jesús se enojó al ver lo que sucedía ahí. Pero por lo tanto estaban los maestros de la ley, los sacerdotes. Sabemos que los sacerdotes eran los que se encargaban de cuidar el templo, hacían el culto divino. Pero al ver a Jesús, ellos no se atrevieron a decirle nada por lo que estaba haciendo Jesús. En otras palabras, Jesús lo que estaba haciendo era corriéndolo a estas personas que habían convertido el templo en mercado. Estaban pendientes, el Evangelio los dice, de las palabras de Jesús. Ellos, los sacerdotes, sabían que no era correcto los que estaban vendiendo en el templo. Pero para probar a Jesús, para condenarlo, para acusarlo, miraron la oportunidad, cómo se estaba refiriendo Jesús a los vendedores. Y por lo tanto, los sacerdotes no le dijeron nada a Jesús. Este es el texto evangélico que nos presenta los personajes del evangelista. Bien, pero ¿cómo lo vamos a poner nosotros en la vida de la práctica, en nuestra vida ordinaria? Podemos empezar. Si Jesús se enojó al ver aquellos anomalías que estaban haciendo los vendedores, ¿cómo hoy Jesús se puede enojar con nosotros mismos? Podemos decir que San Pablo dice que cuando nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo, del momento que nuestros padres los bautizaron, los llevaron a bautizar, nosotros nos convertimos en templo vivo del Espíritu Santo. Ese es el templo que hoy Jesús se refiere. A limpiar. Jesús quiere purificar nuestra vida. Jesús quiere purificar nuestro corazón. Pero bien, ¿cómo Jesús va a entrar en nuestra vida, en nuestro corazón? Podemos empezar abriéndole las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón. Nosotros sabemos cuáles son aquellas cosas que me impiden la gracia del Señor. Cuáles son aquellas cosas que me alejan
del Señor. Jesús dice que en el Evangelio dice que mi casa es casa de oración. Si nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo, por lo tanto no debe de haber suciedad en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras suciedad que puede haber en nuestra vida? Todos nosotros sabemos cuál es aquel pecado que caemos constantemente, cuál es la debilidad, la fragilidad que cada instante de nuestra vida vamos cargando. Puede ser el odio, puede ser cualquier pecado. Jesús hoy lo está invitando a purificar el templo. Hoy Jesús quiere entrar a nuestra vida para purificar todo aquello que va en contra de la gracia del Señor. Pidamos, hermanos, que Jesús lo purifique. Sabemos que los templos materiales, los templos de construcción, son esos templos que mantienen limpio. Hoy Jesús ya no se refiere a eso, se refiere al templo espiritual. Así como Jesús purificó el templo, también hoy invitémosle que Él venga a purificar nuestro templo espiritual. Que la Santísima Virgen María, ella que nos ayude a purificar nuestra vida para llegar hacia Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya.